Una mujer latina es falsamente acusada de robo, pero lo que sus acusadores no sabían era quién era realmente su marido. En el bullicioso corazón de la ciudad, donde los rascacielos se alzaban desafiando el cielo y la gente se movía con prisa constante, las vidas se cruzaban en momentos fugaces e inadvertidos. En este mar de personas, pocos se detenían a observar a quienes los rodeaban, a menos que algo llamara su atención. En lo que parecía una tarde cualquiera, Julia Jiménez, una mujer elegante y segura de sí misma, de poco más de 40 años, decidió visitar una prestigiosa joyería. Llevaba semanas planeando ese día, con la intención de encontrar el regalo perfecto para sorprender a su marido, Miguel, en su aniversario de bodas. Pero Julia no era una clienta cualquiera. Era una abogada reconocida en toda la ciudad por su incansable lucha a favor de la igualdad. Su objetivo era sencillo: encontrar una joya que simbolizara los 10 maravillosos años que había compartido con Miguel. Sin embargo, lo que comenzó como una simple compra pronto se convirtió en un enfrentamiento con la injusticia y los prejuicios. La joyería, famosa por su clientela exclusiva, exhibía en sus escaparates relucientes deslumbrantes diamantes y elegantes piezas de oro. Cada joya parecía susurrar promesas de lujo y exclusividad. Al entrar, Julia sintió de inmediato la diferencia entre la serenidad del local y el caos de la ciudad que se extendía más allá de sus puertas. Se acercó a una vitrina y recorrió con la mirada los collares hasta que uno en particular captó su atención, un colgante de cruz de diamantes que resplandecía con una luz hipnotizante. Ya podía imaginarse la expresión de Miguel al recibirlo. Pero su momento de ilusión se vio abruptamente interrumpido. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó una voz con tono seco. Julia levantó la vista y se encontró con una dependienta alta y rubia al otro lado del mostrador. Su expresión era profesional, pero su tono denotaba cierta frialdad que resultaba menos acogedora de lo esperado. Sí, me gustaría ver este collar, por favor, respondió Julia, señalando la joya que la había cautivado. La dependienta vaciló un instante, evaluándola con la mirada. No era curiosidad lo que reflejaban sus ojos, sino una chispa de juicio, una duda silenciosa sobre si Julia debía estar allí. Aún así, abrió la vitrina y le entregó el colgante con una sonrisa tensa y poco sincera. Julia sostuvo la joya con delicadeza y observó cómo los diamantes refractaban la luz. Sin embargo, no podía ignorar la sensación incómoda que le producía la mirada fija de la dependienta. No era simple atención, sino sospecha. No era la primera vez que experimentaba esa sensación. ¿Cuánto cuesta?, preguntó, manteniendo la calma en su voz. Los labios de la dependienta se fruncieron en una línea fina. ¿Está segura de que puede permitírselo?, preguntó con desdén. La pregunta cayó como un jarro de agua fría. No se trataba del precio, sino de la insinuación que escondía. Julia podría haber comprado ese collar sin dudarlo, pero el problema no era el dinero. Era el prejuicio que se escondía detrás de esas palabras. Sí, estoy segura, respondió con firmeza. La dependienta frunció el ceño. Creo que es mejor que lo devuelva a la vitrina, dijo en voz alta para llamar la atención de otros clientes. El rostro de Julia se puso rojo de indignación. Con movimientos calculados, colocó el collar de nuevo sobre su almohadilla de terciopelo. No es necesario hacer esto, dijo, conteniendo la rabia que amenazaba con estallar. Pero ya era demasiado tarde. La dependiente hizo una seña al guardia de seguridad y pronto se acercó a ella un hombre alto y de expresión severa. ¿Hay algún problema?, preguntó, alternando la mirada entre la dependiente y Julia. Esta mujer intentó robar un collar, declaró la dependienta con firmeza. Por un momento, Julia se quedó sin palabras. La acusación era absurda y, sin embargo, ahí estaba, humillada públicamente y señalada como una ladrona sin una sola prueba. «Yo no», empezó a decir, pero el guardia la interrumpió. «Señora, voy a pedirle que me acompañe», dijo con un tono neutro, pero firme. Con el orgullo herido, Julia respiró hondo y asintió. «De acuerdo»,
dijo, con la voz temblorosa por la rabia contenida. A medida que cruzaba la tienda en dirección a la oficina de seguridad, sintió el peso de las miradas sobre ella. Algunos clientes murmuraban entre sí, mientras otros sacaban sus teléfonos para grabarla. Julia mantuvo la cabeza erguida, negándose a permitir que vieran cuánto la estaba afectando ese momento. En la pequeña oficina de seguridad, el guardia le indicó que se sentara mientras revisaban las cámaras. Los minutos se hicieron eternos. Julia no paraba de repasar en su mente cómo algo tan simple como comprar un regalo se había convertido en esta pesadilla. Pero en el fondo ya conocía la respuesta. Finalmente, el guardia regresó con una expresión más relajada, casi incómoda. Hemos revisado las grabaciones, dijo. No ha hecho nada malo. Puede irse. Julia asintió en silencio, pero ya estaba hecho el daño. Agradeció brevemente y salió de la oficina. Mientras salía, la realidad de lo sucedido le cayó como una piedra sobre los hombros. No se trataba solo de ella. Se trataba de algo mucho más grande, el racismo cotidiano que muchas personas sufrían a diario, los prejuicios silenciosos disfrazados de protocolo, las suposiciones infundadas nacidas de la ignorancia. Cuando Julia llegó a casa esa noche, su marido, Miguel, la recibió con calidez. Ella intentó disimular la tormenta de emociones que bullía en su interior. Pero cuando le contó lo ocurrido en la joyería, ya no pudo contener la rabia y el dolor que había estado reprimiendo. Mientras hablaba, Miguel la escuchó en silencio, y su expresión se fue tornando cada vez más sombría. Te trataron como a una delincuente, dijo finalmente, con la voz tensa por la furia contenida. En mi ciudad. En mi centro comercial. Julia asintió, mientras respondía con voz temblorosa. Fue horrible. Ni siquiera me dieron la oportunidad de explicarme. Todos miraban y sentí que ya me habían declarado culpable antes siquiera de poder decir una palabra. Miguel se puso de pie, con los puños apretados a los costados. Esto no ha terminado, declaró con determinación. Vamos a hacer algo al respecto. No pueden salirse con la suya después de tratarte así. El corazón de Julia se llenó de gratitud. No solo porque Miguel estaba a su lado, sino porque sabía que él tenía el poder de hacer justicia. Miguel no solo era su esposo, sino también el dueño del centro comercial donde había ocurrido el incidente. Y ahora, estaba decidido a usar su influencia para hacer justicia. La búsqueda de la verdad. Al día siguiente, Julia se reunió con Roberto, el guardia de seguridad que el día anterior había revisado las cámaras y probado su inocencia. Se encontraron en una pequeña cafetería cerca del centro comercial, donde Roberto volvió a disculparse por lo sucedido. Siento mucho que tuvieras que pasar por eso, dijo, sacudiendo la cabeza con pesar. Desde el principio tuve la sensación de que algo no encajaba, pero tenía que seguir el protocolo. Lo entiendo, respondió Julia con voz serena, pero firme. Pero esto no puede limitarse a limpiar mi nombre. Es algo más grande que yo. Se trata de cómo se trata a personas como yo todos los días. Hay que sacar esto a la luz. Roberto asintió pensativo. Tienes razón. No es la primera vez que veo algo así en esa tienda. Y no está bien. La determinación de Julia se afianzó. Entonces tenemos que reunir pruebas. Quiero que esa joyería rinda cuentas y necesito tu ayuda. Durante las siguientes semanas, Julia y Roberto trabajaron incansablemente para descubrir la verdad. Entrevistaron a empleados, revisaron horas de grabaciones de seguridad y recopilaron testimonios de otros clientes que habían sufrido discriminación en la joyería. Cada historia reforzaba la misma realidad, había un patrón claro de prejuicio y racismo que se había permitido crecer sin que hubiera consecuencias. Un día, mientras revisaban documentos financieros y archivos de empleados, Roberto hizo un alarmante descubrimiento. La gerente de la tienda, Clara Belmonte, había estado en contacto con un hombre llamado Ricardo Esteban, un empresario con una dudosa reputación que llevaba años intentando comprar el centro comercial de Miguel. De repente, todo encajó.
No se trataba solo de un caso aislado de racismo. Ricardo Esteban estaba utilizando las prácticas discriminatorias de la tienda como estrategia para desacreditar el negocio de Miguel y presionarlo para que vendiera. Julia se quedó sin palabras. Lo que había comenzado como un acto de discriminación personal resultó ser parte de una conspiración aún más amplia. No solo los atacaban por quienes eran, sino también por el poder que representaban. Con esta nueva información, Julia y Roberto decidieron actuar. Reunieron todas las pruebas que habían recopilado, grabaciones de seguridad, testimonios de clientes, documentos financieros, etc., todo lo necesario para enfrentarse a la gerencia de la tienda y revelar la verdad. El día del enfrentamiento, Julia, Miguel, Roberto y algunos aliados de confianza entraron en la joyería con las pruebas en la mano. La gerente, Clara Belmonte, los esperaba con una expresión fría y desafiante. «Sabemos lo que has estado haciendo», dijo Julia con voz firme y segura. «Tenemos pruebas de vuestras prácticas discriminatorias y también sabemos de tu relación con Ricardo Esteban. Esto termina hoy». Por un breve instante, el rostro de Clara denotó inquietud, pero rápidamente adoptó una actitud desafiante. «No sé de qué me estás hablando», dijo, cruzando los brazos. Miguel dio un paso adelante con una presencia imponente y un tono bajo pero inquebrantable. «Os hemos pillado», dijo. «Tenemos pruebas suficientes para llevar esto a los tribunales. Y créeme, lo haremos. A menos que quieras perderlo todo, te sugiero que cooperes». Clara palideció al darse cuenta de la gravedad de la situación. Tras un tenso silencio, finalmente cedió. «De acuerdo», murmuró, bajando la mirada. «¿Qué queréis?» «Queremos que asumas la responsabilidad», respondió Julia. «Vas a admitir públicamente lo que habéis hecho, vas a renunciar como gerente y vas a asegurarte de que todos los empleados reciban formación para evitar que esto vuelva a ocurrir». Clara vaciló antes de asentir con resignación. «Está bien», susurró. El enfrentamiento había terminado, pero la lucha de Julia y Miguel no. Esto iba mucho más allá de una sola tienda. Se trataba de cambiar la forma en la que se trataba a las personas racializadas en espacios de poder y privilegio. Y no se detendrían hasta lograr un cambio real. Días después, Julia y Miguel convocaron una rueda de prensa para contar su historia. Los medios acudieron en masa, ansiosos por cubrir el escándalo que había sacudido uno de los centros comerciales más exclusivos de la ciudad. De pie ante las cámaras, Julia sintió como un torrente de determinación la recorría. Este era su momento. No solo para exigir justicia para sí misma, sino para todas las víctimas de la discriminación. «Esto no solo me incumbe a mí», dijo con voz firme y clara. «Se trata de todas las personas que se enfrentan a prejuicios cada día simplemente por el color de su piel. Se trata de justicia, de asegurarnos de que nadie más tenga que sufrir lo que yo sufrí». Miguel dio un paso adelante y mostró las pruebas que habían recopilado, grabaciones de seguridad, testimonios de clientes y documentos financieros. Los periodistas tomaban nota con avidez, absorbiendo cada detalle. Julia y Miguel se mantenían unidos, listos para desafiar el sistema y exigir un cambio real. Los murmullos de indignación recorrieron la sala cuando Miguel habló con una convicción inquebrantable. «Exigimos medidas inmediatas», declaró con voz firme. «No se trata solo de un asunto personal, sino también de una cuestión de responsabilidad pública. Y no descansaremos hasta que se haga justicia». Al final del día, la rueda de prensa se había hecho viral. En las redes sociales, los mensajes de apoyo inundaban los comentarios y los hashtags pidiendo cambios se convirtieron en tendencia en todo el país. La presión sobre la administración de la joyería era insostenible. En cuestión de días, Clara Belmonte renunció a su puesto de gerente. La tienda anunció nuevas políticas para garantizar que ningún cliente volviera a ser discriminado en sus instalaciones. Para Julia y Miguel, era una victoria. Era difícil, pero necesaria. Aunque la tienda había sido obligada a rendir cuentas, las cicatrices emocionales de ese día permanecían.
Julia sabía que nunca olvidaría la humillación y el dolor que había sentido. Sin embargo, también entendía que su lucha había ido más allá. Habían demostrado que el racismo, por arraigado que estuviera, podía superarse. Y lo habían vencido. Días después de la conferencia, el teléfono de Julia no dejaba de sonar. Recibía llamadas y mensajes de amigos, familiares y personas desconocidas que querían mostrarle su apoyo. Muchos compartían sus propias historias de discriminación, relatos que habían permanecido en silencio demasiado tiempo y que ahora encontraban una voz en la valentía de Julia. Julia sentía que todo aquello recaía sobre sus hombros. Ya no se trataba solo de ella, sino de todas las personas que alguna vez habían sido acusadas injustamente, menospreciadas o ignoradas por el color de su piel. Entonces se dio cuenta de que tenía una responsabilidad aún mayor, seguir luchando. Pero con esa responsabilidad llegaba una presión abrumadora. Una tarde, mientras Julia estaba sentada en la mesa de la cocina, su teléfono vibró sin cesar a su lado. No lo cogió. Miguel, que estaba tomando un café, notó su silencio y dejó la taza a un lado antes de coger su mano. «Estás muy callada», dijo suavemente, frunciendo el ceño por la preocupación. «¿En qué piensas?» Julia suspiró, llevándose las manos a la cabeza. «Es que, todo esto. Siento que ya no se trata solo de mí. Me alegra haber hablado, pero, cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de todo lo que aún falta por hacer. Y no sé si estoy preparada para todo esto». Miguel le apretó la mano con ternura y habló con voz tranquila y firme. «No tienes que hacerlo todo de golpe. Ya has conseguido mucho. Has abierto un camino para que otros puedan hablar. Pero también tienes que cuidarte a ti misma». Julia le dedicó una pequeña sonrisa de agradecimiento. Miguel siempre sabía cómo calmarla cuando las cosas se le iban de las manos. Pero, en el fondo, ella sabía que esto era solo el principio. Su voz había cobrado fuerza y ahora había expectativas. La gente confiaba en ella para seguir impulsando el cambio. Esa misma semana, Julia recibió una llamada inesperada de Roberto. «He estado investigando», dijo con seriedad. «Y creo que necesitas saber algo». El corazón de Julia se aceleró. «¿Qué pasa?» «He estado revisando informes antiguos y he descubierto que este no es el primer incidente en esa joyería. Ha habido otras denuncias por discriminación racial, tratos injustos. El mismo patrón. Pero lo peor es que todo se ha encubierto». Julia frunció el ceño, indignada. «¿Cómo es posible? ¿Cómo es que nadie ha dicho nada antes?» La gente habló, pero la gerencia lo ocultó. Pagaron a algunas víctimas para que guardaran silencio y, cuando eso no funcionó, amenazaron a otros con acciones legales y hablaban. Llevan años ocultando esto. Julia notó que se le hacía un nudo en el estómago. Lo que había vivido no era un incidente aislado. Formaba parte de un problema mucho más grande que llevaba demasiado tiempo oculto. Uno que se había mantenido en la sombra durante demasiado tiempo. Su determinación se afianzó. «Tenemos que hacerlo público», afirmó con firmeza. «Todo. Las personas a las que se silenció merecen justicia». Sabía que iba a ser una batalla difícil, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Porque la lucha contra la injusticia no terminaba con una disculpa ni con una renuncia. Terminaría cuando se desmantelara por completo el sistema que permitía estos abusos. Y Julia estaba dispuesta a ser la voz que liderará esa lucha. Roberto asintió con seriedad. «Estoy de acuerdo. Pero necesitamos algo más que lo que tenemos ahora. Necesitamos que la gente cuente su historia». Julia meditó por un instante, reforzando su determinación. «Me encargaré de eso. Contactaré con los medios. Necesitamos que la gente hable». En los días siguientes, Julia se volcó por completo en la causa. Se puso en contacto con periodistas, abogados y organizaciones de derechos civiles, decidida a construir un caso sólido que expusiera la larga historia de discriminación de la joyería.
Poco a poco, antiguos clientes comenzaron a hablar y a aportar sus testimonios, sumando fuerza a la denuncia. Una mujer, una madre soltera llamada Laura, compartió su desgarradora experiencia. Me acusaron de intentar devolver unas joyas robadas porque no encontraron mi nombre en su sistema. Me trataron como a una delincuente, contó con la voz temblorosa. No tuve fuerzas para defenderme. Me marché humillada. Otro hombre, Carlos, relató cómo el personal de seguridad lo detuvo tras entrar con su prometida a la tienda en busca de anillos de boda. No creyeron que iba en serio con la compra, dijo con amargura. Supusieron, solo por mi apariencia, que no podría permitirme la compra. Historia tras historia, se repetía el mismo patrón. Era evidente que esto no era responsabilidad de un solo empleado ni de una sola tienda. Era un problema sistémico que había quedado impune durante demasiado tiempo. Julia supo que era el momento de convocar otra rueda de prensa. Pero esta vez no hablaría solo en su nombre. Invitó a Laura, Carlos y a otras personas afectadas para que pudieran contar sus experiencias. La sala estaba repleta de periodistas cuando Julia se acercó al micrófono, bajo la luz de los flashes. No estoy aquí solo por mí, comenzó con voz firme, pero cargada de emoción. Estoy aquí por todas las personas a las que se les ha hecho sentir menos por ser quienes son. Lo que me pasó en esa joyería no fue un accidente. Forma parte de una conducta que lleva años produciéndose. Y hoy estamos aquí para sacarlo a la luz. Se giró y le hizo un gesto a Laura para que hablara. La mujer respiró hondo, con las manos temblorosas, pero se mantuvo erguida. Me acusaron de robar delante de mi hija, dijo, la voz entrecortada. Me callé porque tenía miedo. Pero ya no tengo miedo. Carlos fue el siguiente en dar un paso adelante. Su furia contenida se reflejaba en su postura tensa y en la manera en que se aferraba al atril. Me trataron como si fuera menos, solo por el color de mi piel, dijo con fuerza en la sala. Ya basta de silencio. Esto se acaba aquí. Los testigos fueron desfilando uno a uno y compartiendo sus historias. La atmósfera en la sala se volvió densa por la carga emocional de cada testimonio. Finalmente, Julia volvió al micrófono, con la mirada encendida por la determinación. No estamos pidiendo nada extraordinario, afirmó. Solo exigimos lo que debería ser un derecho para todos, respeto, dignidad y la libertad de existir sin ser juzgados por prejuicios. Y no nos detendremos hasta conseguir un verdadero cambio. La rueda de prensa marcó un antes y un después. Los medios de comunicación se hicieron eco del escándalo y la indignación pública alcanzó niveles insostenibles. Las redes sociales ardían con exigencias de justicia y la presión sobre la empresa matriz de la joyería se hizo insoportable. En cuestión de días, la compañía emitió un comunicado público en el que admitía los errores y el daño causado por sus prácticas discriminatorias. Anunciaron una investigación interna y prometieron implementar programas obligatorios de formación en diversidad e inclusión para todos sus empleados. Era una victoria, pero Julia sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Pero Julia sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer. Los programas de sensibilización y las disculpas públicas no bastaban para desmantelar un problema estructural. Al ver los informativos cubrir la historia, Julia sintió una mezcla de orgullo, gratitud y determinación. Esto no ha terminado, es solo el principio, pensó. Clara Belmonte, la gerente que había permitido que estas prácticas prosperaran sin consecuencias, fue destituida definitivamente. Pero para Julia no era suficiente. No podía permitir que la injusticia más profunda quedara impune. Al mismo tiempo, Julia y Roberto trabajaban sin descanso para preparar una demanda contra la joyería. Con la ayuda de un equipo de abogados comprometidos con la causa, recopilaron meticulosamente cada pieza de evidencia, testimonios, documentos internos, grabaciones de seguridad, etc., todo lo necesario para construir un caso irrefutable. Los meses se convirtieron en años. El proceso era agotador, tanto mental como emocionalmente. Sin embargo, Julia no se rindió.
Cada reunión nocturna, cada estrategia legal y cada repetición de su testimonio avivaban su determinación. Miguel estuvo a su lado en todo momento, su apoyo inquebrantable recordándole que no estaba sola en esta batalla. Finalmente, llegó el día del juicio. El tribunal estaba repleto de expectación cuando Julia subió al estrado. La ansiedad pesaba sobre sus hombros, pero su determinación la mantenía firme. Sabía que su testimonio no solo era importante para su caso, sino también para todas las personas que alguna vez habían sido discriminadas por aquella joyería. Respiró hondo y se preparó para hablar. Este era su momento. Y no pensaba desperdiciarlo. Mientras Julia relataba los hechos de aquel fatídico día, la sala del tribunal quedó en silencio absoluto. Sus palabras dibujaban una escena de humillación e injusticia con tal claridad que nadie podía ignorar el peso de su testimonio. Su voz no temblaba. Era la voz de alguien que se negaba a ser callada. Cuando terminó, el ambiente estaba cargado de tensión. Uno tras otro, los demás afectados subieron al estrado, sus testimonios entrelazándose para mostrar una imagen innegable del racismo sistemático dentro de la joyería. Con cada relato, la crudeza y el dolor de la discriminación quedaban expuestos de manera más evidente. La defensa intentó justificar lo sucedido alegando que se trataba de errores aislados de empleados individuales. Pero las pruebas que Julia y su equipo habían reunido eran contundentes: documentos internos, grabaciones de seguridad, correos electrónicos. No había forma de ocultar la realidad. Finalmente, el jurado emitió su veredicto: la joyería fue declarada culpable de discriminación racial. La sentencia fue celebrada como una victoria de la justicia. El tribunal ordenó a la empresa pagar una indemnización sustancial a las víctimas y aplicar reformas profundas en sus políticas para garantizar que ese tipo de comportamiento no se repitiera jamás. Al salir del juzgado, Julia sintió una oleada de alivio y orgullo recorrer su cuerpo. Había sido una batalla larga, agotadora y, en muchos momentos, desgarradora. Pero habían ganado. Se había hecho justicia. Sin embargo, lo más importante no era solo la compensación económica o las medidas impuestas a la empresa. Lo verdaderamente significativo era el precedente que habían establecido. Este caso ya no solo la concernía a ella, sino a todas las personas que alguna vez habían sido víctimas de la discriminación y el abuso de poder. En las semanas siguientes, Julia reflexionó sobre todo lo que habían vivido. Lo que había comenzado como una defensa personal se había convertido en una lucha por la dignidad y los derechos de muchas otras personas. Una tarde, mientras ella y Miguel descansaban en el sofá, el cálido resplandor del atardecer teñía la sala de tonos dorados, y Julia apoyó la cabeza en su hombro y habló en voz baja. ¿Tú crees que realmente hemos marcado la diferencia? Miguel sonrió y la rodeó con su brazo. Lo hiciste. No solo por ti, sino por muchas otras personas. Demostraste que nadie tiene que aceptar la injusticia. Que se puede luchar y ganar. Julia asintió lentamente, dejándose llevar por el abrazo de Miguel. Solo espero que la gente no olvide por qué luchamos. No lo harán, susurró Miguel. Has encendido una chispa, Julia. El cambio es lento, pero está ocurriendo. Y es gracias a personas como tú, que tienen el valor de decir, basta. Permanecieron en silencio por un momento, dejando que la calma de la noche los envolviera. Julia sintió una extraña paz. Sabía que la lucha no había terminado, que aún quedaba mucho por hacer. Pero también había demostrado que el cambio era posible. Con el paso del tiempo, la vida de Julia y Miguel volvió a la normalidad, aunque ésta ahora estaba impregnada de una nueva conciencia. La batalla que habían librado les había abierto los ojos a otras injusticias cotidianas y ahora comprendían mejor la responsabilidad que tenían de actuar ante ellas. Julia, convertida en una figura de referencia en la lucha contra la discriminación, comenzó a recibir mensajes y acercamientos de personas que querían compartir sus propias historias. Cada testimonio era un recordatorio del peso de su labor, pero también una señal de esperanza. La lucha ya no era solo suya.
Pertenecía a todos aquellos a quienes alguna vez se les había silenciado, ignorado o maltratado. Y juntos estaban demostrando que el mundo podía ser un lugar más justo, batalla que ganaban poco a poco. A medida que crecía su trabajo como activista, Julia se involucró en la lucha de otras personas. Así fue como conoció el caso de Cristina, una empleada de una gran cadena de tiendas a la que habían relegado y marginado en su trabajo simplemente por su origen. Los medios encontraron similitudes entre la historia de Cristina y la de Julia, lo que generó un fuerte impacto en la opinión pública. La indignación aumentó y la presión sobre la empresa se intensificó. Al principio, los directivos intentaron minimizar las acusaciones y evitar responder directamente. Pero esta vez no podían esconderse. A medida que la cobertura mediática crecía y las protestas se intensificaban, más empleados empezaron a hablar. Sus testimonios revelaron una cultura empresarial marcada por la discriminación y la falta de oportunidades para ciertos colectivos. Lo que le sucedió a Cristina no fue algo casual, sino el reflejo de una práctica sistemática. Cuando comenzó el juicio, la expectación era máxima. Julia se sentó entre el público, observando mientras Cristina subía al estrado. Fue un momento simbólico. Aquella mujer, que antes había estado llena de dudas y temores, ahora hablaba con determinación y valentía. He trabajado duro, afirmó Cristina con firmeza. Tenía derecho a ser considerada para esos ascensos, igual que cualquier otra persona. Pero nunca me dieron una oportunidad justa. Y eso no es justo. La defensa intentó desacreditarla, presentándola como una empleada insatisfecha que no tenía méritos suficientes. Pero los hechos hablaban por sí solos: correos electrónicos internos, declaraciones de otros trabajadores y una clara falta de diversidad en los cargos directivos. Julia sintió un escalofrío. Sabía que este juicio era más importante que el de Cristina. Era una prueba de que la lucha que ella misma había iniciado estaba dando sus frutos. Cada vez más personas estaban dispuestas a alzar la voz. Este no era el final. Era el comienzo de una nueva etapa en la lucha por la igualdad. Y Julia estaba preparada para seguir adelante. Cuando se leyó el veredicto, la sala del tribunal estalló en vítores y lágrimas. El jurado había encontrado a la empresa culpable de prácticas discriminatorias y la había condenado a pagar una indemnización significativa. Pero la victoria iba mucho más allá del dinero. El tribunal ordenó reformas profundas, incluyendo cambios en las políticas de contratación y ascenso, así como la obligatoriedad de la formación en diversidad y la creación de un comité de supervisión para garantizar su cumplimiento. Fuera del juzgado, Cristina y Julia se abrazaban, rodeadas de periodistas y simpatizantes. Cristina se volvía hacia Julia con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Gracias, susurró con la voz cargada de emoción. No sé si habría tenido el valor de hacer esto sin ti. Julia la estrechó con calidez. Tú hiciste esto, le dijo con suavidad. Yo solo te ayudé a darte cuenta de que podías. Durante semanas, el caso ocupó los titulares y desató un intenso debate nacional sobre la discriminación en el entorno laboral. Ya no se trataba solo de Cristina. Era un reflejo de todas aquellas personas que habían sido marginadas o silenciadas alguna vez en el trabajo. Las empresas tomaron nota. Muchas comenzaron a revisar sus políticas, temerosas de convertirse en el próximo escándalo público. El cambio era lento, pero estaba en marcha. Para Julia, la victoria resultó agridulce. Era un paso adelante, sí, pero quedaba un largo camino por recorrer. Aún quedaban demasiadas injusticias por combatir y demasiados sistemas que desafiaban la igualdad. Una noche, mientras revisaba los numerosos correos electrónicos de personas que le pedían ayuda, se permitió un momento de reflexión. Pensó en todo lo que habían logrado, desde su propia experiencia humillante en la joyería hasta ese día, en los escalones del tribunal junto a Cristina. El camino por delante era abrumador, pero también se sintió llena de propósito. El cambio era posible. Bastaba con una historia, un paso, una victoria.
Y, mientras existieran personas como Cristina dispuestas a alzar la voz, Julia sabía que estaban construyendo algo poderoso, un futuro más justo para todos. El colectivo Justicia se presentó oficialmente en un modesto centro comunitario que pronto se convirtió en símbolo de esperanza y posibilidad. La noche del evento, la sala estaba abarrotada. Había personas de todas las edades, razas y orígenes, muchas de ellas sentadas y otras tantas de pie, junto a las paredes o en la entrada. Había periodistas con cámaras listas para capturar el momento, abogados dispuestos a aportar su experiencia y activistas llenos de energía para movilizar a sus comunidades. Algunos asistentes habían ido por simple curiosidad, pero otros llevaban consigo historias de sufrimiento e indignación. Todos compartían un propósito común, formar parte de algo que realmente importara. Cuando Julia subió al escenario, se le aceleró el corazón. Paseó la mirada por la multitud y sintió la energía colectiva que desprendían. Una profunda gratitud la invadió. Pensó en todo lo que había vivido hasta ese momento y en lo lejos que podían llegar juntos. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó, con voz firme pero emocionada. El colectivo Justicia nació de una lucha personal por la dignidad y el respeto. Pero hoy representa algo mucho más grande. Estamos aquí porque nadie debería enfrentarse solo a la injusticia. Estamos aquí porque el cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino cuando nos unimos y actuamos. Un aplauso recorrió la sala, haciéndose cada vez más intenso. Este es solo el comienzo, continuó. El camino será largo y no faltarán los obstáculos. Pero con cada caso que abordemos, con cada voz que amplifiquemos y con cada sistema que exijamos cambiar, nos acercaremos un poco más al mundo que sabemos que es posible. Un mundo donde nadie sea juzgado por el color de su piel, su género, su origen o sus creencias. Un mundo donde la justicia sea una realidad para todos. Los aplausos se convirtieron en una ovación de pie. La energía en la sala era electrizante. Al final de la noche, el colectivo Justicia había sumado docenas de nuevos voluntarios, apoyos y donaciones. La visión de Julia había tocado una fibra profunda en aquellas personas. Estaban cansados de esperar a que fuera otro el que tomara la iniciativa. Querían formar parte del cambio. En los meses siguientes, el colectivo Justicia creció a un ritmo vertiginoso. El equipo empezó a ocuparse de casos de discriminación laboral, desigualdad en el acceso a la vivienda y abusos de autoridad. Cada victoria, grande o pequeña, reforzaba su mensaje y atraía más atención hacia su causa. Sin embargo, el camino estaba lejos de ser fácil. Por cada paso adelante, había momentos de frustración y obstáculos por superar. Algunos casos se prolongaban durante años en un laberinto burocrático. La resistencia de las grandes empresas y administraciones era feroz, y Julia y su equipo se veían obligados a luchar con uñas y dientes por cada pequeña victoria. Uno de los mayores desafíos llegó con una demanda colectiva contra una cadena de tiendas acusada de conductas discriminatorias sistemáticas. La empresa tenía un potente equipo legal, bien financiado y dispuesto a todo para desacreditar a los denunciantes y alargar el proceso. Tras una jornada especialmente agotadora en los tribunales, Julia llegó a casa completamente extenuada. La duda se había instalado en su mente. Miguel la esperaba y, en cuanto vio la expresión de cansancio en su rostro, supo que algo no iba bien. No sé si podré seguir con esto, le confesó Julia, dejándose caer en el sofá. Este caso es demasiado grande. Son demasiado poderosos. Parece que cada vez que avanzamos, ellos dan 2 pasos por delante. Miguel se sentó a su lado y le tomó la mano con ternura. Has llegado hasta aquí, Julia. No olvides todo lo que has conseguido. Lleva tiempo, pero estás luchando la batalla correcta. Y eso es lo que realmente importa. Julia cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por sus palabras. Sabía que tenía razón. No sería fácil. Nunca lo había sido. Pero no estaba sola. Y, mientras hubiera personas dispuestas a luchar, la causa seguiría viva.
Respiró hondo y se enderezó en el sofá. Tienes razón, dijo con una pequeña sonrisa. No pienso rendirme ahora. Miguel le apretó la mano. Ya lo imaginaba. Julia se recostó contra él, sintiendo su apoyo incondicional. Mañana sería otro día de lucha. Pero esta noche se permitió un descanso. La batalla no había terminado. Ni mucho menos. Pero tampoco había flaqueado en su determinación. No quiero defraudar a nadie, susurró Julia, su voz apenas audible. Hay tantas personas que confían en nosotros. No les fallarás, respondió Miguel con ternura. No estás luchando sola. Has construido algo increíble y tienes un equipo que cree en lo mismo que tú. Confía en ellos. Y confía en ti misma. Julia asintió lentamente. En su pecho, una pequeña chispa de esperanza volvió a encenderse. No podía perder de vista el objetivo principal, el cambio por el que estaban luchando, aunque a veces pareciera desesperadamente lento. Meses después, el caso contra la cadena de tiendas alcanzó un punto de inflexión. Tras años de arduas batallas legales, el tribunal falló a favor de los demandantes. Las pruebas de discriminación sistémica eran irrefutables y la sentencia sacudió a toda la industria. El juez ordenó a la empresa pagar una indemnización millonaria y aplicar reformas drásticas en sus políticas. Desde formaciones obligatorias en igualdad y diversidad hasta una reestructuración de los procesos de contratación y promoción, la compañía se vio obligada a realizar un cambio real y profundo. La victoria no solo fue para los afectados directamente, sino para todos los que representaban a nivel nacional. El mensaje era claro: ningún gigante corporativo estaba por encima de la justicia. Cuando la noticia se difundió, el teléfono de Julia no paraba de vibrar con mensajes de felicitación y agradecimiento. Se encontraba en la oficina del colectivo Justicia, rodeada de su equipo, y sintió un orgullo difícil de describir con palabras. Habían enfrentado una de sus batallas más difíciles y habían salido victoriosos. Pero, más allá del veredicto, habían demostrado algo más importante: el cambio era posible, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Julia recorrió con la mirada a su equipo, un grupo de personas tan apasionadas y decididas como ella. Sabía que aún quedaban muchas luchas por delante y muchos sistemas que transformar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se permitió un instante de calma. Una victoria cada vez, dijo en voz alta, con una determinación renovada. Y con esa convicción, volvieron al trabajo.